Buenos días, hermanos. Hoy 28 de agosto la Iglesia celebra la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, el más grande de los padres de la Iglesia y uno de los más eminentes doctores de la Iglesia occidental, el llamado doctor de la gracia y también la gran lumbrera de Occidente. Aurelio Agustín, San Agustín de Hipona, nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, en la provincia de Numidia, en el norte de África, la África romana, la actual Argelia, próximo a la costa del Mediterráneo y a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago. Y nació en el seno de una familia de clase alta. Era hijo de Patricio y de Mónica. Su padre se llamaba Patricio Aurelio y era un pagano de cierta estación social acomodada y de un cargo público, quien después de una larga y virulenta resistencia a la fe, por la influencia y la santidad de su esposa, Santa Mónica, al final de su vida entrará en el catecumenado y finalmente recibirá la gracia del bautismo, y morirá con una muerte santa, alrededor del año 371. La madre de Agustín, Mónica, Santa Mónica, era natural de África, también de Tagaste. Era una mujer devota y cristiana, como vimos ayer, nacida de padres cristianos. Al enviudar, se consagró totalmente a la conversión de su hijo Agustín. Lo primero que enseñó a su hijo Agustín fue a rezar. Pero luego de verle gozar de esas santas lecciones y de un caminar en la fe pues lleno de satisfacciones para su madre, con el paso del tiempo, sobre todo en la adolescencia y la juventud, desvió su camino y le hizo sufrir mucho a su madre porque le veía apartarse de la verdad que había recibido, hasta que su espíritu se infectó con los errores de la herejía maniquea y su corazón se desvió por las costumbres disolutas de la Roma de entonces. Noche y día oraba y gemía con más lágrimas que las que otras madres derramarían junto al féretro de sus hijos, escribiría después Agustín en sus libros de las confesiones. Pero Dios no podía consentir que perdiese tal hijo, que también le dijo, parece ser San Ambrosio, que un hijo de tantas lágrimas no se podría perder. Mónica murió en Ostia Tiberina, en el puerto de Roma, en el año 387 y asistida por su hijo. Bueno, esto es un poquito de situación histórica y familiar. Sobre sus hermanos, solo sabemos que Agustín tenía también un hermano posiblemente mayor que él, Navigio, y una hermana seguramente más pequeña, cuyo nombre desconocemos, pero que la tradición la llama Perpetua, la cual, tras quedar viuda, fue superiora de un monasterio femenino. Desde su más tierna infancia, Agustín recibió una formación cristiana bastante sólida y firme. Su madre fue transmisora de la fe y fue fiel al mandato del Señor. Enséñaselo a tus hijos, Israel. Su madre le hizo la señal de la cruz desde pequeño y lo inscribió en el grupo de los catecúmenos, esperando poder recibir un día el bautismo. Pero sucedió por aquella época que una vez estando muy enfermo, él pidió el bautismo, la madre dichosa y deseosa de que su hijo fuera cristiano bautizado, pero resultó que una vez superada la enfermedad y pasó todo peligro, él lo fue difiriendo, cediendo así a un vivir cada vez más pagano y pecaminoso, según las costumbres de la época. Agustín se educó como retórico en las ciudades norteafricanas de Tagaste, Madaura y Cartago. Entre los 15 y los 30 años vivió con una mujer cartaginesa en concubinato, cuyo nombre se desconoce, con quien tuvo un hijo en el año 372, cuando él tenía 19 años, a quien llamó Adeodatus, que en latín significa dado por Dios, regalado de Dios. Agustín, con su afán de búsqueda de la verdad y hombre intelectual, inspirado por el tratado Hortensius de Cicerón, que despertó su interés por la filosofía, se convirtió en un ardiente buscador de la verdad, llevándole a estudiar varias corrientes filosóficas y a adherirse al maniqueísmo, muy en boga en aquel entonces.
como corriente de verdad. Durante 9 años, del 333 al 382, se adhirió al maniqueísmo, filosofía dualista persa, muy extendida en aquella época en el Imperio Romano. Su principal fundamento era el conflicto que existe entre el bien y el mal. Y a Agustín, el maniqueísmo le pareció la revelación de la verdad, la verdadera doctrina que podría explicar la experiencia de la vida y del mundo, y en quien encontraba respuestas adecuadas sobre las cuales construir su vida desde el fundamento filosófico y ético. Pero posteriormente, desilusionado por la imposibilidad de reconciliar ciertos principios maniqueístas contradictorios, Agustín abandona esta doctrina y se decide por el escepticismo. En el año 383 se traslada de Cartago a Roma y un año más tarde se va a Milán como profesor de retórica. Allí se mueve en círculos neoplatónicos y conoce al afamado obispo de la ciudad, a San Ambrosio el Grande, una figura eclesial de gran renombre por su santidad y conocimiento de aquel entonces en Italia. Gran filósofo, pensador, teólogo y santo. Ambrosio le recibió con bondad y le ilustró en las ciencias divinas, y así poco a poco va renaciendo en aquel Agustín de entonces el ser cristiano que desde pequeño había recibido de sus padres. Esto es muy importante, muy interesante, hermano, porque nunca hay que perder la esperanza de que lo que Dios ha sembrado en el alma de un hijo o de una hija desde pequeño, Dios un día lo hará fructificar. Así pasó con Agustín. Su mente tan prodigiosa, siempre inquieta y curiosa, va descubriendo la verdad con mayúsculas, que hasta ahora él había eludido. Sin embargo, vacilaba en su compromiso de fidelidad a la fe y de hacerse verdaderamente cristiano por el bautismo, porque encontraba gran resistencia a su condición humana, en su carne. Temía comprometerse porque sabía que tendría que reformar su vida, convertirse de verdad, cambiar de vida, y eso él no estaba dispuesto por aquel entonces, dejar lo justo, los placeres y los pecados que tanto le atraían. Él rezaba a menudo diciendo: Señor, dame la castidad, pero no ahora mismo. Pero un día, según su propio relato, escuchó una voz como la de un niño que le decía: Tolle et legge, toma y lee. Pero al darse cuenta de que estaba completamente solo, le pareció que fue una inspiración del cielo y una exhortación de Dios a leer las Sagradas Escrituras que en aquel momento tenía en sus manos. Las abrió y leyó el primer pasaje que se le apareció al azar, que era de la carta de San Pablo a los Romanos, que dice: No deis vuestros miembros como armas de iniquidad al pecado, sino ofreceros más bien a Dios como quienes muertos han vuelto a la vida, y dad vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no tendrá ya dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces es cuando Dios le toca el corazón y se convierte a la fe verdadera y se decide, sin reserva alguna, entregarse a Dios en cuerpo y alma, abandonar el pecado y cambiar de vida, siguiendo así su ley, la palabra de Dios, y explicándola a otros. Había encontrado la verdad, que dirá después que tanto tiempo estuvo buscando y no la encontraba, que él la buscaba fuera de sí, mas la tenía dentro, dice en el libro de las Confesiones. Eso fue el 15 de agosto del 386, y era el final de un largo y agitado camino interior en busca de la verdad con mayúscula, que no es más que Dios. Posteriormente se trasladó al campo al norte de Milán, junto al lago de Como, con su madre Mónica y con su hijo Adeodato, y un pequeño grupo de amigos, para prepararse al bautismo. Digamos, se fue de convivencia, de retiro, para preparar bien y con conciencia su conversión, su renuncia al pecado y su adhesión a Cristo y a la Iglesia, recibiendo el bautismo. Y así, a los 62 años, Agustín, con gran alegría de su madre Mónica y de su obispo, fue bautizado por San Ambrosio el 24 de abril del año
387 durante la vigilia pascual en la Catedral de Milán, junto a su amigo Alipio y a su hijo Adeodato, quien moriría poco después a la edad de 17 años. Agustín, ya convertido y bautizado, se dispuso volver con su madre a su tierra natal, a África, y juntos se fueron al puerto de Ostia, en la espera de conseguir barco para la travesía. Pero Mónica ya había obtenido de Dios lo que más anhelaba en esta vida y podía morir tranquila. Igual que Santo Simeón, ¿recordáis? Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu Salvador. Pues Mónica también había visto la acción del Salvador en la conversión de su hijo y verlo ya cristiano católico, como diría también ella, y recoge San Agustín en sus confesiones. Sucedió entonces que estando allí, en una casa junto al mar por la noche, mientras ambos hablaban y platicaban debajo de un cielo estrellado de las alegrías que esperaban en el cielo, Mónica exclamó entusiasmada: ¿y a mí qué más me puede amarrar ya esta tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Pocos días después, la invadió una gran fiebre y murió. Murió pidiendo a su hijo que se acordara de ella ante el altar del Señor, en el altar del Señor. Murió en el año 387 a la edad de 55 años de edad. Agustín, habiendo regresado pues a su patria y después de la muerte de su madre, cuando llegó a Tagaste, vendió todos sus bienes y el producto de la venta lo repartió entre los pobres. Allí, aspirando a una vida de ascesis y de santidad, se retiró con unos compañeros a vivir en una pequeña propiedad para hacer allí vida monacal, formando una pequeña comunidad. Años después, esta experiencia fue la inspiración para su famosa regla. A pesar de su búsqueda de la soledad y del aislamiento, no lo terminaba de conseguir porque su fama cada vez se extendía más por el país. En el 391 viajó a Hippo Regius, la moderna Annaba en Argelia, para buscar un posible candidato para la vida monástica, pero durante una celebración litúrgica fue elegido por la comunidad para que fuese ordenado presbítero, a causa de las necesidades que el obispo Valerio tenía en la ciudad de Hipona. Agustín, tras resistirse al principio, finalmente tuvo que ceder y aceptar la elección del pueblo de Dios, si bien con muchas lágrimas por parte suya. Algo parecido le sucedió cuando fue consagrado obispo en el 395, a la edad de 41 años. Desde entonces ocupó la sede hiponense hasta el día de su muerte. Entonces abandonó el monasterio de laicos en que vivía y se instaló en la casa episcopal, que transformó en un monasterio de clérigos. Fue este tiempo en la Iglesia y en el mundo un tiempo bastante agitado a nivel político y teológico. Los bárbaros amenazaban el Imperio Romano, llegando incluso a saquear a Roma en el año 410, y el cisma y la herejía amenazaban de disolver la Iglesia, de dividirla y de destruirla a nivel interno, en su unidad. Agustín, pues, emprendió con entusiasmo la batalla teológica, que gracias a Dios, con la inteligencia tan asombrosa que Dios le había dado, y refutó brillantemente los argumentos paganos que culpaban al cristianismo de todos los males que afectaban a Roma. Eso siempre ha sido así. Cuando hay un problema, un mal en la sociedad, la culpa es de la Iglesia, porque no se adapta, porque es una inadaptada, es como un cáncer en la sociedad que hay que erradicar. Combatió la herejía maniqueísta y participó en dos grandes conflictos religiosos, uno contra los donatistas, una secta cristiana que sostenía que eran inválidos los sacramentos administrados por los religiosos, los eclesiásticos que vivían en pecado. El otro era contra las creencias pelagianas. Pelagio era un monje británico que en aquella época negaba la doctrina del pecado original
y consideraba que la salvación el hombre la podía conseguir por su propio esfuerzo y voluntad, no por la gracia. Durante este conflicto, que dura por mucho tiempo, Agustín desarrolla sus doctrinas sobre el pecado original y la gracia divina, la soberanía divina y la predestinación. Sus argumentos sobre la vida de la gracia le ganaron el título por el cual también se le conoce, doctor de la gracia. La doctrina agustiniana se situaba entre los dos extremos, entre el pelagianismo y el maniqueísmo. Contra la doctrina de Pelagio mantenía que la desobediencia espiritual del hombre se había producido en un estado de pecado que la naturaleza humana era incapaz de cambiar. En su teología, los hombres y las mujeres son salvos por el don de la gracia divina. Contra el maniqueísmo defendió con energía el papel del libre albedrío en unión con la gracia. Sobre las obras de San Agustín hemos de decir que la innumerable y la ingente capacidad que tuvo él de desarrollar escrito es espectacular y es sobresaliente. Se puede comparar entre los padres y doctores de la Iglesia, así como en la época de los apóstoles fue San Pablo. Su dedicación sin reserva como pastor le hizo ser un prolífico escritor, apologista y brillante estilista, por demás gran teólogo. Diríamos como el gran teólogo de la Iglesia, al menos en Occidente. Sus dos grandes obras más importantes son las Confesiones y la Ciudad de Dios. La primera quizás sea la más conocida y en ella narra a modo de autobiografía los primeros años de su vida y su conversión. En el año 400 escribió esta obra. En la segunda, su gran obra apologética, La Ciudad de Dios, de Civitate Dei, que la desarrolló durante 13 años en estudio, profundización y escritos, desde el 413 hasta el 426. Y en ella formula una filosofía teológica de la historia y la compara, la ciudad de Dios con la ciudad de los hombres. De los 22 libros de esta gran obra, que está dedicado a polemizar sobre el panteísmo, y los 12 libros restantes se ocupa del origen, destino y progreso de la Iglesia, en la que considera como oportuna sucesora del paganismo. Es el pueblo de Dios que renovará a la humanidad, germen del reino de Dios en la tierra. Sus otros escritos incluyen las epístolas, de las que 270 se encuentran en la edición benedictina, fechada entre 386 y 429. Siguen sus tratados, como el de Libero Arbitrio, de doctrina cristiana, de baptismo, contra donotistas, de Trinitate, de Natura y Gratia, las retractaciones y finalmente las homilías sobre diversos libros de la Escritura. Para finalizar, no podemos de mencionar la famosa historia o anécdota que se le atribuye, muy conocida, sobre San Agustín. Es la historia de San Agustín con el niño en la orilla de la playa. La misma surge del mucho tiempo que dedicó este gran santo y teólogo a reflexionar sobre el misterio de Dios y de la Santísima Trinidad, de cómo tres personas diferentes podían constituir un único Dios y vivir en un único ser y naturaleza. Cuenta la historia que mientras San Agustín pasaba un día por la playa pensando en el misterio de Dios, de la Trinidad, se encontró con un niño que había hecho un hoyo en la tierra y con una concha del mar iba llenando el agujero. El niño corría hasta la orilla, llenaba la concha de agua del mar y la depositaba en el hoyo que había hecho en la arena. Viendo esto, San Agustín se detuvo y preguntó al niño por qué lo hacía, a lo que el pequeño le dijo que intentaba vaciar toda el agua del mar en el agujero que estaba hecho en la arena. Al escucharlo, San Agustín le dijo al niño que eso era imposible, a lo que el niño respondió que si aquello era imposible hacer, más imposible era el tratar de descifrar y meter en la razón el misterio de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Agustín murió en Hipona el 28 de agosto del año 430, a los 72 años de edad. San Agustín, ruega por nosotros. ¡Feliz día de San Agustín, hermanos!